Egunon, ya estamos aquí un día más para comenzar con el consultorio de SK. Vale, buenos días a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Tenemos hoy un programa un tanto especial, ¿vale? En cuanto a que es a repaso de vacaciones. Entonces, entraré un poco en ello y ya después empezamos con las preguntas que queráis, ¿sí? Espero que la hayáis pasado muy bien estos días atrás con mis compañeros, haciendo el repaso de todo y, bueno, esos especiales que han hecho sobre nuevas medidas y ya pues, repasando materia anterior, ¿vale? Venga, voy a empezar con las vacaciones. Las vacaciones, esas grandes desconocidas ahora. ¿Qué tenemos de ellas? Bueno, en primer lugar, Egunon Igor, en primer lugar, tener en cuenta lo que siempre decimos, ¿vale? Que las vacaciones tienen que ser pactadas. No se pueden imponer unilateralmente, que es algo que habéis consultado ahora muchos, ¿no? Que la empresa, en situación de ERTE, bueno, en situación de pandemia, en lugar de aplicaros el ERTE, igual os quiere aplicar las vacaciones. Y os ha dicho, cogéis vacaciones y ya está, y luego ya hablaremos. No, unilateralmente no. Siempre recordar la aplicación de los convenios. Muchas veces en los convenios se establece cómo han de distribuirse. Entonces, seguimos estas reglas. Si no, en cualquier caso, tienen que ser pactadas, nunca impuestas, ¿vale? ¿Qué os cuento de las vacaciones? ¿Qué pasa con ellas? Vale. Vamos a por ello. Si nos tocaban, porque pueden darse varios supuestos, entonces os pongo varios y ya después me hacéis las preguntas que queráis o me las podéis ir haciendo ahí porque alguna igual mejor unirla y resolverla al momento. Venga, teníamos vacaciones pactadas de antes. Sale el estado de alarma, nos pilla el bicho este. ¿Qué pasa? Imaginaros, teníamos vacaciones del 1 al 15 de abril. Vale, pues en este caso consideramos su pelea, ¿vale? Vamos a considerar que no son vacaciones reales ni efectivas y que a la vuelta a la normalidad tendríamos que fijar una nueva fecha. No las sabríamos disfrutar. Claro, os preguntáis, ¿de forma general para todo? Vamos a decir que sí en principio. Ahora entramos en detalles. Puede ser que durante esta situación de estado de alarma sigamos trabajando, bien sea yendo al puesto de trabajo o bien sea teletrabajando, o puede que estemos en ERTE, o ya incluso puede que nos hayan despedido, pero bueno, eso es otro tema. Venga, está trabajando, me da igual que teletrabajando o asistiendo al trabajo, y teníamos señaladas vacaciones, ¿vale? En este caso, vamos a considerar que no lo son y que a la vuelta a la normalidad tendríamos que fijar unas nuevas vacaciones, ¿vale? No tendréis que entrar al disfrute, quedarnos en casa como tal, quedarnos en casa que nos pague la empresa las vacaciones y tal, no vamos a considerarlo como vacaciones. Tendríamos que impugnarlo, aceptar el procedimiento, bla, 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 y bueno, lo veríamos. Pero en cualquier caso os invitamos a pelearlo y a cambiar esas fechas. Vale, ¿qué pasa si en lugar de estar trabajando estoy en ERTE? Las tengo fichadas para el 1 de abril, las tengo ahí fijadas y resulta que me pilla el ERTE en esas fechas. Vale, pues no tenemos vacaciones. Tendríamos que fijarlas para posterior, ¿vale? De nuevo, atención a los convenios, porque los convenios igual nos dicen, por ejemplo, que después de una baja automáticamente disfrutaríamos las vacaciones. Bueno, de alguna forma podríamos asimilarlo. Entonces, atención al convenio y si no, pactamos unas nuevas. Vale, también puede ocurrir que estemos en ERTE y estamos en ERTE, no tenemos vacaciones fijadas, o bueno, vamos a dejar ahora mismo, estamos con vacaciones fijadas, la empresa nos desafecta del ERTE, nos hace disfrutar las vacaciones y luego nos vuelve a meter en el ERTE, ¿vale? En este caso, también vamos a pelearlo, las podemos impugnar. ¿Por qué? Vale. Podemos hacerlo porque esa desafección de un ERTE de causas económicas, productivas, organizativas y técnicas puede que realmente se produzca la eliminación de la causa, podríamos eliminar el ERTE, volver a la empresa y volver a salir. Volver a salir de la empresa y entrar en el ERTE. Pero por la misma razón que antes, que vamos a considerar que en el tiempo de estado de alarma no puede haber un disfrute efectivo de las vacaciones, ¿vale? Entonces, no lo admitiríamos, y menos si es de fuerza mayor. Luego entraremos a estas desafecciones, ¿vale? Debido a la causa, que ya nos vamos a las vacaciones, pero por comentar algo que se nos hila. Vale, seguimos. Entonces, estamos en ERTE y nos quieren desafectar para disfrutar esas vacaciones que teníamos pactadas. Vale, lo podemos impugnar.
¿vale? Hemos dicho que nos acepta. Ahora, no teníamos vacaciones pactadas. Venga, partimos de esa premisa. No tenemos ningún tipo de vacaciones pactadas y la empresa nos dice, mirad, coger vacaciones y luego ya hablamos de ERTES. No, recordar, eso es unilateralidad, no, tienen que ser pactadas. Y hemos dicho que en este tiempo, estado de alarma, no vamos a aceptar el disfrute de vacaciones. Vale. Luego, no tendríamos por qué aceptarlas, no tendríamos por qué hacerlo. Vamos a por otro supuesto. Bien, no nos dice nada la empresa, estamos en ERTE, nos desafecta, nos pone vacaciones y cuando se nos acaban estas, nos vuelve a afectar por el ERTE. Lo mismo que antes, hemos dicho que no la aceptamos. Si bien lo importante es que ya que nos hacen esta desafección, ese periodo que vamos a contabilizar como vacaciones sea la empresa la que nos lo abone. No podemos estar cobrando del desempleo y disfrutando a la vez vacaciones. Entonces, atentos al pago si os llega a pasar eso. Pero, repito, no lo aceptamos. En cuanto a todo esto, porque me diréis, ja, qué fácil, no lo aceptamos, ¿no? Vale, admito, protestamos, aún así nos lo tenemos que comer, tranquilos, los plazos están suspendidos y cuando todo esto acabe, reclamamos todo, ¿vale? No se nos van los plazos, están suspendidos, pero no recabamos toda la prueba posible, que en este caso será más o menos fácil, más fácil que difícil, y cuando acabe todo este proceso, pues lo reclamaremos. ¿Qué más? ¿Qué más se nos puede pasar? Yo creo que eso es todo. Eso es todo en realidad. Creo que no me dejo ninguna, si no ya me preguntaréis. Igual, no. Vamos a esperar que hay más preguntas. Venga, vamos a hablar de esa desafección de los ERTEs, ¿vale? ¿Qué puede ser? Venga, tenemos un ERTE de causas productivas, ¿vale? De las causas económicas, organizativas, técnicas y productivas. Venga, uno productivo. Y resulta que de repente la producción se puede reactivar por algún pedido. Vale, vamos a admitir que en esa situación en la que se elimina la causa, ¿vale? Porque era productiva. Luego, en este momento ya se puede producir. En ese momento que se elimina la causa, vamos a aceptar esa desafección del ERTE para luego volver a afectar siempre y cuando estemos hablando de una eliminación temporal, ¿vale? De una causa temporal. Pero si son de fuerza mayor, en ningún caso lo vamos a aceptar. En los de fuerza mayor no hay elemento productivo ni nada que nos afecte a la causa, puesto que la causa no es esta de producción, sino lo que hablábamos, viene la orden del gobierno del cierre de los establecimientos, viene la imposibilidad total de acudir al trabajo o realizar el trabajo, o bien la afección de la plantilla por parte del COVID-19, ¿vale? Entonces no nos podría afectar de esa manera. No puede haber una desafección. Hasta que no se elimine la causa que motivó el ERTE, no podríamos volver. Me he dejado una cosa en las vacaciones, me di cuenta según estaba diciendo esto. ¿Qué pasa con las vacaciones en el ERTE? Vale, que es una pregunta muy habitual y me la dejo ahora. Si es un ERTE suspensivo, no vamos a generar vacaciones. Esto es importante, ¿vale? No generamos ningún tipo de vacaciones. Ahora, si es un ERTE de reducción de jornada, sí producimos vacaciones, sí se van generando, pero a la hora del disfrute de las mismas se nos abonará de forma proporcional al tiempo que estábamos dados de alta, ¿vale? Porque la otra porción, porque es una reducción de jornada, estábamos en desempleo. Que eso es una de las cuestiones que soléis preguntar mucho. Vale, ¿qué más podemos contar hoy? De vacaciones creo que está todo, si no, seguro que van saliendo las preguntas. Y poquito más. Podríamos repasar vacaciones, digo, vamos a repasar bajas también, que es otra de las preguntas habituales, ¿no? Bajas, ¿qué pasa con las bajas cuando alguien bien sufre el COVID-19, sea en la empresa, fuera de ella, es indiferente? Bien nos consideran personal de riesgo y nos dan la baja, o nos ponen en cuarentena porque un familiar con el que vivimos le ha entrado la enfermedad. Vale. Pues en estos casos se estableció que los efectos iban a ser los mismos de una enfermedad profesional, ¿vale? Un accidente de trabajo. Por lo tanto, todos los efectos serán los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que será desde los pagos
Serán desde los pagos, vale. Las cotizaciones, todo similar. Una pregunta que es muy habitual, vale. Yo cuando tengo enfermedad profesional, en mi convenio viene recogido que tengo un complemento hasta el 100%. ¿Qué pasa si esta baja es por el COVID-19, ¿no? Que es común, pero con efectos de profesional, vale. Pues si este complemento se viene recogido en el convenio como complemento que se os da en caso de enfermedad profesional, también se os tendría que dar en este caso, ¿vale? Porque los efectos son todos se asimila esta baja común por COVID-19 o todo lo que le rodea a las enfermedades profesionales o accidentes de trabajo para todos los efectos, incluido el complemento, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Eso es básicamente, creo que no me dejo nada. Venga, vamos a ver qué preguntas tenemos hoy, de momento. Luego vamos haciendo algún repaso, si queréis lo repetimos, ¿vale? Venga, buenos días Igor, buenos días Miñat, buenos días Alain y Anteraltundar. ¿Qué nombre más complicado me has puesto hoy? Venga, vamos, ¿qué nos dices? Que en vuestra empresa estáis pendientes de negociar la recuperación del permiso recuperable. ¿Nos pueden obligar a hacer parte de esa recuperación en periodo vacacional? En periodo vacacional. ¿Periodo vacacional te refieres a agosto o te refieres a que tienes vacaciones? Porque vamos a ver, esa recuperación, por supuesto, si estamos de vacaciones, son vacaciones. No podemos ir a la empresa una hora. Si yo estoy de vacaciones hoy, no puedo ir a la empresa una hora a hacer esa recuperación, ¿vale? Estaría trabajando una porción de la jornada pequeña, pero estaría trabajando. Entonces, si te refieres a eso, no. Ahora bien, si te refieres a que agosto es un periodo vacacional independientemente de, bueno, y no tienes vacaciones, no independientemente, y tú no tienes fijadas ningún tipo de vacaciones, en ese caso sí se podría pactar que la recuperación sea en el mes de agosto. Eso sí te refieres, pero si tienes vacaciones como tal, no. Estás de vacaciones, no tienes que ir a la empresa a recuperar ningún tipo de hora, ¿vale? No os puede afectar. Los que estáis de vacaciones completas, con la afección de todos vuestros derechos absolutos, libertad absoluta. Venga, a ver si tenemos alguna preguntita más. Si no, a ver, ¿qué podemos repasar de eso? Vale, recordar que en vacaciones no tenéis que estar trabajando ni una hora, ni dos, ni nada. Y ni teletrabajando ni nada. Ahora, porque son situaciones que se dan mucho, ¿no? O parece ser que se están dando mucho, o planteándose al menos. Estoy de vacaciones o estoy de ERTE, el jefe me manda a ir a trabajar, bien sea para recuperar el permiso o bien para hacer un favor o lo que fuera. Vacaciones, no tenéis que ir a trabajar ni una hora ni 5 minutos, son vacaciones. Desconectáis de la empresa y os olvidáis. No tenéis ni que estar disponible los que tenéis esa disponibilidad, entre comillas, ¿vale? Vacaciones, lo repito, vacaciones, disfruta absoluto. Apagáis el móvil o bloqueáis al jefe o lo que os dé la gana y si son 15 días que desaparecéis. Me da igual que os encerréis en casa, que os vayáis a Cancún o al monte, lo que queráis, pero desconectáis. Otra cosita que tenemos. Estamos de ERTE. Venga, estamos de ERTE y os voy a poner dos supuestos. Estamos de ERTE de suspensión del contrato de trabajo y nos dice el jefe que bueno, que estamos de ERTE pero que teletrabajemos, ¿no? Y al colmo sería que nos hiciera ir al puesto de trabajo. Bueno, pues en estos casos también no tenemos ninguna obligación. Es más, no lo hagáis, porque como os digo siempre sería un fraude a la administración pública, ¿vale? Otro supuesto que se nos puede dar es que estamos de ERTE de reducción de jornada, vamos a imaginar 50%, vamos la mitad de la jornada a trabajar y la otra mitad que estamos en desempleo nos dicen los jefes que bueno, que les hagamos el favor de teletrabajar. Tampoco. Estamos en la misma situación. Si estamos de desempleo no podemos trabajar, ¿vale? De nuevo es un fraude y vosotros pagaríais las consecuencias. Entonces, importante, no debéis acceder a eso. Y si accedéis, por lo menos que sepáis todas las consecuencias de ello. Pero vamos, que no nos enteremos que accedéis a esas cosas. No lo hagáis, por favor.
¿Y qué más podemos repasar en esta materia? Muchos preguntáis, ¿no? Tengo más de esta edad o tengo estas enfermedades, ¿me tienen que dar la baja? Vale. En esos supuestos siempre os decimos lo mismo, llamad al número del coronavirus y allí vuestro médico de cabecera, vuestro médico de cabecera o al que le corresponde atender, vista la situación excepcional que tenemos y que no está siendo fácil, ¿vale? La atención por parte de los sanitarios, lo tienen difícil. Vale, en esos supuestos serán los médicos los que decidan si sois una parte del personal con riesgo o no y si os corresponde la baja. Vale, las empresas también tienen que elaborar un plan y en ese plan se podrá determinar si sois de ese personal o no. Pero en cualquier caso, la última palabra, independientemente de ese estudio plan que haga la empresa, la tienen los médicos de la Seguridad Social. Entonces, lo más rápido y directo es que si creéis que sois de ese personal, llaméis al número de coronavirus y ellos determinarán en función de vuestra edad, de vuestras enfermedades y del puesto de trabajo que tengáis y la labor que realicéis, si lo correcto para vuestra salud y la de los demás, porque recordemos que no solamente es la propia, sino la de todos los que tenemos cerca a los que le podemos contagiar, ¿vale? Entonces, en esos casos, considerará si nos corresponde o no la baja. Vale. Otras cuestiones que ya le hemos dicho, ¿no? Pero no hemos entrado a esto que puede pasar es que hemos estado en contacto con una persona que está contagiada. En estos casos, de nuevo, nos tiene que dar la baja al médico, pero normalmente lo hacen de forma automática, ¿vale? Poniendo en cuarentena a las personas que tiene alrededor. Bueno, Egunon Marisa, nos preguntas, cuando estás de ERTE generas vacaciones y pagas extras. Bueno, esto lo hemos comentado antes, entonces voy a volver a hacer un repaso de las vacaciones. Bueno, te hago un repaso y ahí te contesto. Vale, hemos estado hablando de las vacaciones y de los ERTES. Entonces, hemos dicho que es diferente si estamos en un ERTE suspensivo, perdón, que en una reducción de jornada. Entonces, si estamos en un ERTE de suspensión absoluto, no vamos a trabajar en nada de la porción o porcentaje de la jornada laboral, en estos casos no se van a generar vacaciones. Ahora, si el ERTE es de reducción de jornada, las vamos a generar de forma proporcional. Y luego, en el momento de su disfrute, también las cobraremos de forma proporcional a lo generado, ¿vale? Esta es la gran diferencia. Ahora, repasemos otra vez. Decíamos, ¿qué pasa si yo tengo ya prefijadas antes de que se decretara la pandemia y se decretara el estado de alarma? La pandemia venía ya, ¿no? ¿Qué pasa si yo tenía fijadas vacaciones? Bueno, y por ejemplo hemos dicho, vamos a cambiar fechas, del 15 de abril al día de hoy, al 19. Vale, que seguimos, no voy a meter mañana, no vaya a ser que mañana nos asustemos y lo levanten, que ya vemos que no. En estos casos, si yo tenía ya prefijadas las vacaciones para esta época y nos ha cogido el estado de alarma, os invitamos a reclamarlas, a cambiar esas fechas, ¿vale? Puesto que no puede haber un disfrute real y efectivo de las mismas. Entonces, vamos a considerar que no hay vacaciones. Ahora, ¿qué pasa si coinciden esas fechas que yo tenía prefijadas de vacaciones con las fechas del ERTE? Lo mismo, no se disfrutan, estamos en desempleo. Disculpa, no, o sea, estaríamos en desempleo, no se disfrutan y tendríamos que fijarlas para otra fecha. Vale. Ahora, cómo establecemos esas nuevas vacaciones? Porque, vale, nos correspondían ahora, pero estábamos en estado de alarma o bien estábamos de ERTE. Vale, pues dependerá un poquito del convenio de los pactos que lleguemos. Si en el convenio vienen de forma similar para fijarlas, por ejemplo, como ocurre con algunas bajas, que se disfrutan a la vuelta, podríamos disfrutarlo así. Pero en cualquier caso, si no hay que pactarlos, porque recordar que las vacaciones tienen que ser pactadas. Esto como regla general, ¿vale? Ya sabemos que hay convenios en los que se establecen 15-15 o lo que fuera. Entonces, si en el convenio nada nos dice, las pactamos. Pero para el momento en el que estamos fuera del estado de alarma. Se me ocurre un supuesto. Vamos a ver. Yo tenía las vacaciones todo abril. Y resulta que vamos a suponer que el estado de alarma se levanta el 26.
y que todo vuelve a la normalidad de golpe. Que ya os digo que esto no va a pasar, pero vamos a suponerlo. Vale, pues del 1 de abril al 26 esas vacaciones no las consideraríamos como efectivas, pero del 26 al final de mes sí. Entonces tendríamos que fijar las vacaciones del 1 al 26, las que han transcurrido el 1 al 26 de abril, esos 26 días, es a los que tendríamos que buscar otra fecha. Pero, repito, que no veo probable que esta situación se vaya a producir. ¿Qué más nos puede pasar? A ver, muchísimas cosas. La verdad es que los supuestos pueden ser infinitos. Pero hay cosas como esto que os comento que no creo. Vale, decíamos que Marisa no estabas, te lo comento. Pueden imponernos el jefe las vacaciones, decirnos, no, voy a levantar el ERTE, ahí me meto luego, que si no te voy a liar. Pueden coger y habernos dicho, joder, hasta que sepa si os pongo de ERTE o no, os mando de vacaciones. No, ¿vale? Las vacaciones son consensuadas, no os puede establecer eso, salvo que el convenio permita que la empresa fije algunas. Pero si no, no. ¿Qué más podrían pasar? Bueno, otra cosa que he comentado que no estabas, la comento. Que nos saquen del ERTE para disfrutar vacaciones. Puede que haga eso la empresa, ¿vale? Porque las teníamos fijadas o porque nos las quiere imponer, también puede darse esa situación, ¿vale? Pues si es porque las teníamos fijadas, tanto como si nos las puede imponer, no nos puede desafectar del ERTE para luego volvernos a afectar para el disfrute de esas vacaciones, ¿vale? En todo caso, si lo hace, comprobar que realmente se haya hecho. Es decir, esos días de desafección del ERTE, en el que nos saca para el disfrute de las vacaciones, tienen que estar abonados por la empresa y no por el desempleo. Ahora, lo que decíamos, vale, que nos pasa esto, nos pasa cualquiera de estas cosas. Tranquilidad, los plazos están suspendidos y cuando todo esto transcurra podremos reclamarlo. Sí que estaría bien que hicierais una carta oponiéndoos a esas vacaciones, bien que os imponen o bien que se os desafecta el ERTE o cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis vacaciones fijadas y os dice la empresa que en ese tiempo va a considerar que son normales y que las estéis disfrutando, podéis hacer una carta solicitando ese cambio, ¿vale? Estarían muy bien esos escritos, negando, solicitando los cambios o cualquier cosa similar. Recordar en hacerlo con 2 copias. Una, que os devuelvan sellado por la empresa o firmado para vosotros y la otra la entregáis firmada. Es importante. Todo eso nos valdría después para reclamarlas, ¿vale? No sé si ya te ha quedado claro, Marisa. Hemos hecho un repaso general de las vacaciones. Sí, no nos queda nada de las vacaciones, son unas cuestiones bastante breves. No sé si habrá alguna pregunta más por vuestra parte. Ya sé que el domingo estamos ya... ¿Cuántos días llevamos? Encerraditos. Y los que os está tocando ya trabajar, pues de aquella manera. ¿Qué más? Las bajas. No estabas cuando he comentado las bajas, Marisa, imagino. Pues bueno, volvemos a decir. Todas las bajas por el COVID-19, bien porque estamos enfermos, bien porque somos personal de riesgo o porque hemos estado en contacto con alguien contagiado y bien podemos contagiarlo y nos exponen en todos esos casos baja por el COVID-19, sea la cuarentena, sea el riesgo o que sufrimos la enfermedad, se asimilan a las enfermedades profesionales, a los accidentes de trabajo, para todos sus efectos, incluido el complemento. Si hay algún complemento dentro, si hay algún complemento dentro, o sea, dentro del convenio que dice que en caso de enfermedad profesional, si hay algún complemento que dice eso, perdona, alguna enfermedad, o sea, que en caso de enfermedad profesional se nos complementa hasta el 100%, pues en esos casos el complemento también se tiene que producir, ¿vale? O esas son las posturas que vamos a defender y que a todo aquel que quiera, en definitiva, le invitamos a reclamarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Bueno, son los criterios que os estamos estableciendo de forma general y que queremos que vamos a defender esas posturas y vamos a querer que se reclamen. Todos otros que aunque no los estamos diciendo, podríamos llegar a plantearlos, por supuesto, cuando existe un mínimo de duda razonable
digo razonable, no suicida, ¿vale? Cuando existe ese mínimo de durada razonable, antes que comernos la premisa que nos imponga la empresa, haremos todo lo posible por reclamar. Pero ahora no está saliendo ningún caso así, no se me ocurre a mí ningún ejemplo que poneros. Entonces, de momento lo vamos a dejar ahí, salvo que lo planteéis. Hola, Caricente. A ver, Osakidetza ha suspendido las vacaciones del personal sanitario. A una trabajadora que se le acaba el contrato le pueden quitar los que haya generado. ¿Qué son los AP? ¿Los días de vacaciones? Me pierdo en vuestra jerga de Osakidetza. Dime qué son los AP, por favor. Pero vamos, a ver, es que el personal sanitario es un personal más complicado, ¿vale? En principio no le pueden suspender a 10 moscosos, ¿vale? Vale. Vamos a ver, en principio no le pueden suspender esos días de disfrute ni esas vacaciones. Osakidetza está haciendo contrataciones, hay personal que puede contratar que está en sus casas, que no ha sido llamado, no ha sido contratado. Incluso en algunos centros que ahora mismo les sobra algo de personal, aunque son poquitos casos, porque se ha puesto una fecha de contratación más larga de lo que esperaban o lo que fuera. No vamos a entrar ahora a valorar esa contratación, ¿vale? Pero sí que es cierto que tú puedes ir, disfrutar las vacaciones y ser sustituido en esas vacaciones o esos días o lo que fuera por otro trabajador o trabajadora que contrate la empresa. Ahora, enlazo con lo que hemos dicho antes, que no sé si estabas, Cari Vicente, si no lo volvemos a repasar, ¿vale? Según me digas, pero esto sí te lo voy a apuntar. Hemos dicho que durante la situación de pandemia vamos a considerar que las vacaciones no pueden ser reales ni efectivas. Por lo tanto, no hay vacaciones. Tendríamos que fijar una nueva fecha con posterioridad o para disfrutar con posterioridad, mejor dicho, de que se levante el estado de alarma, que no sabemos cuándo va a ser. Es decir, las vacaciones tendrían que llevarse a cabo, que disfrutarse, que celebrarse cuando estemos en normalidad, cuando todos nuestros derechos fundamentales estén restablecidos, cuando podamos quedarnos en casa, salir a la calle y no tengamos ningún tipo de limitación de ambulatoria ni de otra clase, ¿vale? Entonces, no se las pueden suspender, pero si lo unimos a que estamos diciendo que durante este tiempo no se disfrutan vacaciones porque no hay un disfrute real y efectivo, no le interesaría mucho esa discusión sobre si se suspenden o no. Ahora, ¿que quiere vacaciones este tiempo en lugar de estar trabajando y quedarse en casa? Perfecto. A mí me parece perfecto. Y si así lo cree, que discuta esa suspensión y se quede en casa, ¿vale? Yo entiendo que prefiera quedarse en casa a estar trabajando porque no sé, aquí de hecho están las cosas muy, muy mal. Entonces, no le podemos quitar a tu respuesta a tu pregunta, no le podemos suspender las vacaciones ni quitar esos días generados, ¿vale? Nos tendrían que justificar pero que muy bien esa medida y no nos vale, hay pandemia, ¿vale? Porque hay listas de contratación y hay personal en esas listas. Ahora, lo que hemos dicho, ¿vale? No consideramos que hay un disfrute real de las vacaciones en ese tiempo. Vale, si quieres que repasemos algo porque habéis llegado alguno tarde, nos decís. Venga. Ricardo, buenos días. Gracias a ti por estar ahí viéndonos. Alain, ¿qué nos dices? Si eres de grupo de riesgo y por eso estás de baja, ¿esa baja tiene que ser por enfermedad profesional? Vamos a ver, aunque la llamen enfermedad común, los efectos tienen que ser los de la enfermedad profesional. Es decir, puedo estar de riesgo, soy personal de riesgo por enfermedades en relación o por edad y en relación al trabajo que desarrollo, a mi puesto de trabajo, y en esos casos me van a dar la baja, ¿vale? Independientemente de si me la llaman una baja común o una baja por enfermedad profesional, los efectos van a ser los de la enfermedad profesional, ¿vale? Para todo el complemento, la retribución mensual que os tendrían que abonar, todo. Entonces, por eso no te preocupes. Y tú no creo que seas personal de riesgo, así que imagino que vas por tu secreto. Me estoy acordando ahora, y no sé santo de qué me estoy acordando, cuando estamos en ERTE, o mejor dicho, cuando estamos de baja y de repente la empresa mete un ERTE y nos afecta.
que es otras cosas que decís mucho, no, estoy de baja, pero la empresa me ha comunicado que va a poner un ERTE. ¿Qué pasa conmigo? Vale, ¿qué pasa contigo? Efectivamente, con vosotros, con vosotras. En esas situaciones, lo que sucede es que pasamos un pago directo por la Seguridad Social, acordaros en pedirlo, y esto lo voy a recordar porque ha habido más de un caso y yo no sabía que se había puesto un enlace concreto. En la página de la Seguridad Social, en la página de la Seguridad Social sí existe un enlace para solicitar telemáticamente ese pago directo, ¿vale? Y diréis, ya, pero me piden claves y yo no las tengo. Bueno, pues ahí, maravillosos compañeros y compañeras mías, me han descubierto que existe otro enlace para las claves, ¿vale? Podemos pedir ahora mismo de forma telemática las claves para que podamos hacer todas esas gestiones telemáticas. Entonces no hay problema. Bueno, a lo que iba. Estoy de baja y hay un ERTE. ¿Qué hago? Vale. Pasas a pago directo por la Seguridad Social y cuando te den el alta, en lugar de reincorporarte al trabajo, como eras de ese personal señalado por el ERTE, pasas al ERTE. Si es de reducción, se te aplica la reducción correspondiente. Si es de suspensión, a desempleo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. ¿Qué más tenemos? A ver. Alain nos dice que es una consulta que le habían hecho. Me parece perfecto, Alain. Invítales a que también se conecten, que está muy bien. Y os invito a suscribiros a todos, ¿vale? Que ya sabéis que nos gusta, nos hace ilusión ver que cada día sois más los suscritos y tiene las ventajas, me voy a hacer comercial, tiene las ventajas de que os llegan nuestras comunicaciones cada vez que ponemos algo nuevo en la web, porque como sabéis hacemos muchas notas informativas, estamos haciendo resúmenes de todas las leyes, un trabajo espectacular por parte de mis compañeros y compañeras y pues os llegaría, ¿vale? Y tendréis acceso a todos esos, que a veces es más rápido que esperar a nosotros a las 11 de la mañana para resolver esas dudas. Aún así no digo que nos dejéis de ver, venir todos los días a las 11 de la mañana, que siempre es mejor que hablar, ¿no? Directamente las dudas, independientemente de que lo leáis. Pero bueno, os terminamos de confirmar vuestra idea. Venga, Marisa, buenos días. A ver qué nos dices ahora. Sobre el tema de vacaciones. Yo soy limpiadora de colegios. Tenemos vacaciones por calendario desde el 6 de abril al 17. ¿Se podría considerar que no las hemos disfrutado y reclamarlas? Sí, es de lo que estábamos hablando, ¿vale? En este tiempo de estado de alarma, nuestra postura es que las vacaciones no se están disfrutando. No puede haber vacaciones, no puede haber un disfrute de vacaciones cuando tenemos limitados todos los derechos fundamentales, como de ambulación. No podemos salir a la calle. Estamos en casa en una situación muy difícil, con una pandemia, con muchos enfermos. Entonces, nosotros y nosotras lo que hacemos es defender que no hay vacaciones, que las tendríamos que fijar una nueva fecha con posterioridad, ¿vale? Atentos al convenio, que igual nos dice cómo disfrutarlas y si no, fijaríamos nueva fecha. Podríais reclamarlas, por supuesto. Es más, os invito a que le hagáis una carta a la empresa diciendo que no es tiempo de vacaciones. Venga, a ver, Marisa nos dices también que mañana deberíais retomar el trabajo, pero os han confirmado que un permiso se exime de trabajar. ¿Qué tipo de permiso? ¿Y por qué os exime de trabajar? Que la empresa ha dicho, y es quedaros en casa, no quiero que vengáis, estupendo. Vosotros cobráis, no vais a trabajar y además no os sometéis a ese riesgo, ¿vale? Pero especificámelo del permiso, por favor. José Aguado, buenos días. A ver, una persona le despiden el 13 de marzo, va a recurrir el despido. ¿Cuándo puede pedir el desempleo? ¿Le correría el desempleo cuando lo pida? A ver, los plazos están suspendidos desde el 14-15, si no me equivoco, desde que se decretó el estado de alarma, ¿vale? Entonces, tranquilidad, hay un largo plazo ahora mismo para pedirlo. Puede ir pidiendo, o sea, aunque estén suspendidos, esa persona lo puede pedir ahora telemáticamente, ¿vale? Pero el tiempo que tenemos no va a correr. Se reactivarían los plazos cuando se levante el estado de alarma, pero aún así lo dirían expresamente, ¿vale? Entonces, puede recurrir al despido, puede apuntarse al desempleo, pero si te digo, así como si se apuntara al despido, informaciones prácticas, qué maravilla, gracias Gorka. Así como si se apunta al despido, o sea, al desempleo, perdón, lo va a disfrutar, le van a abonar ahora y demás, no hay ningún problema. Sí que
por mucho que reclame el despido, el juzgado no va a celebrar nada, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que puede reclamar las dos, bueno, puede reclamar las dos cosas, no. Puede apuntarse al desempleo, puede empezar a disfrutar del desempleo, pero el despido no lo va a poder reclamar porque no nos están admitiendo las demandas por despido porque es uno de los procedimientos suspendidos, unos procesos suspendidos. Entonces, hasta que no pase todo esto, no va a poder presentar la demanda y no va a poder celebrarse ni la conciliación ni el juicio, ¿vale? ¿Qué más tenemos, Marisa? Vale, me dices que el permiso que os exime es el del artículo 34 de la Ley de Contratación Pública. Trabajáis para el Ayuntamiento de Donosti con una contrata, ¿vale? Estupendo. Pues nada que decir. Si directamente es el del artículo 34 de la Ley de Contratación Pública, perfecto. No es un permiso que hayáis oído por ahí ni es una cosa de la empresa. Nada que decir. Clarita López. A ver, buenos días. Si eres profe de la pública con plaza fija, entiendo que las vacaciones no se pueden recuperar. No te entiendo, no entiendes que no se pueden recuperar. No te entiendo. Quiero decir, vamos a ver. Para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, las vacaciones no se imponen y aunque estemos en sitio, bueno, aunque tengamos las vacaciones fijadas y estamos en pandemia, consideramos que no son vacaciones, que tendríamos que disfrutarlas como posterioridad. Entonces, ¿cómo os digo? Imagino que me lo dices por la Semana Santa. Sí, mira, la Semana Santa, por ejemplo, mira, pues tú tienes derecho a tus vacaciones. Entonces, podríamos presentar una demanda, podríamos reclamarlo, claro que sí. Y si tu problema es cuándo las disfruto, septiembre, sí, por ejemplo, y que la empresa contrate a otra profesora que te sustituya en diciembre, ¿vale? Es así de sencillo. Venga, ¿qué más tenemos? Jacinto, hola Jacinto. ¿Quién paga la baja por COVID-19? Vale, pues tendremos que atender en el caso de las enfermedades profesionales, que diga el convenio y tal, los porcentajes que paga la Seguridad Social en caso de enfermedades profesionales a la Seguridad Social, los que paga la empresa, la empresa. Recordar que si existe el complemento hasta el 100%, ese complemento lo pagará la empresa, ¿vale? Ahí sin problema. Independientemente de cómo le llamen a tu baja, enfermedad profesional, ¿vale? Los efectos económicos son los mismos a la hora del pago incluido. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Si no, para los que habéis llegado, como ya estamos repaso de vacaciones, los últimos que me habéis llegado, recordar que las vacaciones no se imponen, salvo que el convenio me diga que la empresa puede imponer tantas vacaciones, ¿no? Suele ser, ejemplo, hay convenios que dicen la empresa puede imponer 15 días, ¿vale? Pero, regla general, no se imponen, salvo que el convenio me diga otra cosa. Entonces, en ningún caso nos las pueden imponer, salvo lo del convenio, ¿vale? Si estamos en situación de pandemia y las teníamos prefijadas, hemos dicho que tendremos que buscar otras fechas que consideramos que no estamos de vacaciones, os invitamos a reclamarlo. Otra, ¿nos pueden sacar de un ERE, o sea, de un ERTE para disfrutar las vacaciones y luego volvernos a meter? No. En cualquier caso, si os lo hacen, fijaros que esos días nos pague el desempleo, pague la empresa, porque son vacaciones. Y si nos está abonando el desempleo, es que no nos han desafectado el ERTE, estaríamos vacaciones a la vez de desempleo y eso no puede ser. ¿Qué más os digo de las vacaciones? Más preguntas que teníamos de las vacaciones. Eso, los ERTES. ¿En ERTE se generan vacaciones? Bien, pues decíamos que en el de suspensivo, este es el completo, en el que nos suspenden todo el contrato de trabajo y pasamos a desempleo de forma total, no generamos vacaciones. Ahora, en el de reducción de jornada, sí vamos a generar vacaciones. Y a la hora de disfrutarlas, el abono se va a hacer en proporción a el porcentaje de tiempo que hemos estado con esa reducción de jornada, ¿vale? En proporción a esa reducción. Luego no os asustéis si veis que no estáis cobrando lo mismo durante las vacaciones que se han generado en ese periodo. Por lo demás, tranquilidad. Pero claro, fijaros, en los de reducción generamos vacaciones, en los suspensivos no. Importante. Vamos a ver si tenemos más preguntas, si hay gente que acaba de venir. Nos siguen poniendo las informaciones prácticas, que lo recogen todo muy bien. Os invito a entrar a verlas porque está todo muy bien recogido y muy bien resumido y os van a servir de ayuda, ¿vale? Entonces, todos esos enlaces que os ponen, os invito a acudir a ellos. Más preguntas, no sé qué más repasaros porque estábamos con vacaciones, estamos con bajas.
hay otra cosa que pasa, ¿no? O que ha pasado en ciertos lugares, algunos sonará. ¿Qué pasa si soy delegado o delegada sindical? ¿Qué pasa con mi actividad? ¿Es esencial, no es esencial? Bien, la actividad sindical se ha declarado como esencial y como tal tenéis todo el derecho del mundo a llevarla a cabo. Debéis llevarla a cabo y tenéis que ejercerla en su totalidad y su plenitud respetando las normas que nos han puesto, ¿vale? Los 2 metros de distancia, el uso de mascarillas si es un lugar en el que hay que utilizarla, etc. Pero podéis llevarlo a cabo y debéis llevarlo a cabo. No os pueden quitar las horas sindicales, que es otra de las cuestiones que está pasando, ¿no? Sobre todo si sois delegado o delegada de un sector que han considerado esencial. No os pueden quitar esas horas sindicales. El salvoconducto para acudir a la empresa. Vale, el salvoconducto. El de acudir al trabajo os lo hace la empresa. No tenéis por qué tenerlo. Ahora lo que siempre os digo, que si lo tenéis, reducimos problemas. ¿Tiene que ser el oficial que haga del gobierno vasco? No, puede ser uno que os haga la empresa o bien puede ser el del gobierno vasco. Vale. Soy delegado o delegada sindical, ¿qué me implica hacer salvoconducto? La empresa también, ¿vale? Y no se puede negar, os tiene que hacer el permiso para que podáis acudir a llevar a cabo todas las actividades, en definitiva, todas las actividades que van unidas o son intrínsecas a vuestra labor como delegado o delegada. Eso que quede claro también que ha habido casos. A ver, tenemos a Juan Miguel por ahí. Buenos días. A ver, si son vacaciones pendientes de 2019, tenemos hasta 30 de abril para disfrute por convenio. Si no las cogemos ahora, las perdemos, ¿vale? No, porque estamos en una situación excepcional. Es decir, ahora no se cogen vacaciones, hemos dicho. Que las queréis coger y estáis todos contentos, bien, pero que no estéis de acuerdo y las queréis impugnar, por supuesto. Las cogeríamos con posterioridad y defenderíamos que se tienen que disfrutar fuera del estado de alarma. O bien, en tu caso, ser abonadas, ¿vale? Si no las disfrutas con posterioridad, podríamos pactar el abono, si bien las vacaciones hay que disfrutarlas y no tienen que ser pagadas. Pero bueno, podríamos asimilarlo en el peor de los casos a un despido, a un fin de contrato en el que las no disfrutadas se nos paga. Pero la prioridad es disfrutarlas. Entonces tendríamos que buscar el pacto de, una vez levantado el estado de alarma, disfrutamos las generadas este año y las del año anterior. Egunon. Igual es una pregunta un poco rebuscada. Venga, vale, ponme en aprietos, que me gusta. Vamos a ver si te resuelvo. Ahí va. Si trabajas telemáticamente y tienes una lesión en casa de trabajo, es un accidente de trabajo. ¿Vale? A ver, si es durante tu jornada y haciendo el trabajo, me explico. Si trabajas de 8 a 6, si tú trabajas de 8 a 4 y a las 9 de la noche, a la hora de irte a la cama, me rompes una pierna, pues bueno, no es un accidente de trabajo, ¿vale? Sería muy difícil vincularlo. Ahora, si tú estás trabajando en casa, imagínate con el ordenador y te da un calambrazo o te caes al ir al servicio dentro de su jornada de trabajo, sí es un accidente de trabajo, ¿vale? ¿Cómo se puede gestionar esto? Porque estando en casa le pueden surgir dudas a la empresa y puede que no te crean. Bueno, también puede que no te crean que has sido en la empresa. Estás en la empresa, te caes, te abres la cabeza. Y pueden decir, no, es que se ha abierto la cabeza aposta, no hay cabezazos ahí contra la pared, que lo demuestre. Entonces, si estoy trabajando y tú tendrás tu jornada de trabajo, ¿vale? Quiero decir, tú vas a hacer el mismo horario que hacías en la empresa, pero lo vas a hacer en casa. Entonces, de rebuscada nada, ¿eh? Y puede pasar que no os extrañe. Está muy bien esa pregunta. Lo que decíamos, tú tienes vamos a decir, ¿no? Que trabajamos de 8 a 4. Pues de 8 a 4 tengo que estar trabajando, tengo que estar en el ordenador. Si durante ese tiempo tengo un accidente, me lesiono, es accidente de trabajo, ¿vale? Si es fuera de la jornada, pues no, pero si es en esa jornada, sí. ¿Que la empresa considera que no estabas trabajando y que estabas haciendo el pino puente? Lo tendrá que demostrar, ¿vale? Entonces que crea lo que quiera, pero sí es accidente de trabajo. Tranquilidad por ese lado. Sería curioso, ¿verdad? Pero bueno, te puede dar un calambre con el ordenador, se puede caer el techo, pueden ser mil cosas. Y no vamos a pensar y esperemos que no os pase nada ninguno. Pero pueden ser muchas cosas las que surgen. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso rápido, ya no sé cuántas veces van.
del tema de las vacaciones, para los que os habéis incorporado más tarde, ¿vale? Y si no hay preguntas, ya cortamos. Mientras las hacéis, hago el repaso. Venga, vacaciones. Mira, José se nos adelanta antes de hacer el repaso. Nos pregunta, ¿cuántos son los días que no van a restarse del desempleo acumulado? ¿Y a quiénes? A los despidos también, vale. Decíamos del desempleo, que tienen derecho al disfrute del desempleo todas las personas afectadas por los ERTES, ¿vale? Independientemente de si han generado desempleo o no. Y también decíamos que independientemente de eso, no se va a descontar luego. ¿Cuánto es lo que no se va a descontar? Todo. En principio, salvo nueva orden, todo. Los despidos también, todos los despidos realizados durante el tiempo del estado de alarma, se extendió los efectos hasta a ellos, ¿vale? Entonces, en principio, también. Aunque no generemos el tiempo necesario para el desempleo, se disfruta y no se nos descuenta a ninguno, ¿vale? Juan Miguel nos dice, tengo el salvoconducto para ir a currar a la OFI y o instalaciones del cliente. ¿Se debe especificar también que me puedo desplazar para realizar labor sindical como delegado? Por supuesto, y si no, que te hagan otro salvoconducto, pero si no nombran la actividad sindical, no en ese salvoconducto nos indica que eres delegado. Entonces, sí, que te hagan uno nuevo o te lo especifiquen ahí, ¿vale? Venga, el repaso. Vacaciones. ¿Quién fija las vacaciones? En principio, como un acuerdo entre trabajador y empresa, y trabajadora, por supuesto, salvo que el convenio me establezca otras normas para fijarlas. Ahora, decíamos, estamos en pandemia, tenía prefijadas vacaciones. ¿Me toca disfrutarlas desde casa? No, podemos y os invito a cambiar esas fechas junto con la empresa. Y en caso de que nos los acepten, os invito a reclamarlo, ¿vale? No consideramos que sean vacaciones. Más supuestos. Las tenía prefijadas y hay un ERTE, ¿vale? Pues esas vacaciones tampoco las disfrutas. Habrá que fijar nueva fecha. Me dice que la empresa que me desafecta el ERTE, me las disfruto y vuelvo al ERTE. No, bajo ningún concepto. En cualquier caso, si eso ocurre y posteriormente, independientemente además de que posteriormente lo reclaméis, aseguraros de que realmente se os ha desafectado, es decir, que os pague la empresa esos días de vacaciones y no sea o no estéis cobrando desempleo, ¿vale? Porque en ese caso se estarían diciendo que estáis de desempleo cuando realmente, o sea, que estáis de vacaciones cuando realmente estáis de desempleo. Más cosas. Muchos decís, ¿los ERTEs generan vacaciones? Decíamos, los suspensivos, no. Los de reducción de jornada, sí. Entonces, los de reducción de jornada, cuando luego se vayan a disfrutar las vacaciones, acordaros que las generadas durante ese tiempo se pagarán en proporción a la jornada, ¿vale? No vais a cobrar lo mismo, no van a ser absolutos. Un poquito más teníamos con las vacaciones. Que yo recuerde, bueno, ¿no? Que yo recuerde no tenemos que decir, pero nada más. Que tenemos que fijar nuevas fechas, ¿vale? Agus, ¿qué nos dices? Hablo de un posible accidente laboral en teletrabajo. Agus. Sí, estábamos hablando de eso, de que si estoy teletrabajando y tengo un accidente, es accidente laboral. ¿Vale? Pero en coronavirus y el resto del año hay personas, pues su jornada de trabajo se realiza desde casa, porque mira, viene a visitarnos la brujita. Hay personas que su jornada de trabajo se hace desde casa, ¿vale? Teletrabajan, pues esos no podemos decir que no tienen accidentes de trabajo, que todos son enfermedades comunes o accidentes normales. Entonces, que le quito las cosas que me tira todo la mesa. Es esa manía que tienen los gatos, esa tentativa de tirar todo lo que encuentran por los bordes de la mesa. A ver, tu pregunta anterior, Agus. A ver, que la busco. Pues de nuevo mi ordenador os boicotea, hoy te ha tocado a ti, que te coja manía a ti y te censure a ti. Hazme la pregunta, por favor, porque no me parece. Hazme la pregunta, Agus, por favor, porque hoy mi ordenador la ha tomado contigo. Ya sabéis que tiene alma de censurador y cada día decide censurar a uno de vosotros. Hay veces que me censura a mí, no me escribe lo que quiero o me lo cambia porque no le gusta. Es un poco inquisitivo. Vuelvo a hacer la pregunta, Agus. Por favor, por favor.
que si no, no te la puedo resolver, pero vamos. A lo que iba, si somos un trabajador o trabajadora que habitualmente teletrabajamos, olvidaros de la pandemia ahora, nunca tendría, si esas personas nunca tendrían accidentes de trabajo, serían sanísimas o cuanto menos como si no trabajaran a la hora de enfermar, ¿vale? Entonces voy a esperar a que Agus nos haga la pregunta por si va por otro lado, pero mientras tanto os quería comentar eso. Vale, de las vacaciones todo claro, espero. Las bajas, ahora que estamos con las bajas, acordaros que todas las que tengan relación con el coronavirus, sea contagio, sea persona, porque somos personas de riesgo, o sea porque tenemos que estar en cuarentena por haber estado en contacto con una persona enferma del COVID-19, sea asimilar a las enfermedades profesionales para todo, incluido si nos corresponde por convenio el complemento hasta el 100% por parte de la empresa, pues nos lo tendrá que abonar. Agus, me estás aquí haciendo esperar y estoy aquí indecisa. ¿Qué nos preguntabas? Tengo mucha curiosidad. Bueno, recordaros también que en la página web del sindicato tenéis todas las materias, un montón de escritos que simplifican un poquito todo lo que hablamos todos los días, que os pueden servir o ayudar en un caso, bueno, pues de curiosidad, de que queráis aprender, o en un caso de extrema urgencia en el que no estamos al otro lado del teléfono o no estamos en el canal, ¿vale? Siempre nos tenéis ahí, pero entiendo que igual no podéis dormir o de repente os despertáis porque a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana os asalta la duda. Pues conectaros y lo tenéis en la página web. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya sabéis que os atendemos en horario normal de oficina por el correo electrónico o el teléfono, ¿vale? Podéis llamar y cualquiera de mis compañeros o yo os atenderemos a las dudas. Eso para los afiliados. Para afiliados y no afiliados tenemos este canal aquí en directo desde el principio del estado de alarma, ya lo sabéis, hasta que termine. Nos vais a tener aquí todos los días a las 11. Unos días más aburridos cuando estoy yo, otros más divertidos cuando están mis compañeros, pero que resolvemos todas las dudas lo mejor que podemos y espero que os sirva y os ayude mucho. Agus, que me voy a ir sin resolvértela, ¿eh? La dejamos para mañana, si no, ¿vale? Y te la resuelven mañana, está mi compi Julio, si no me equivoco, entonces te la resolverá él. Ya que no nos la haces. Vale, pues nada, compis, lo dejamos aquí. Espero haberos aclarado todas las dudas de las vacaciones haciendo este pequeño repaso así rápido. Si surge alguna ya la vamos resolviendo en los días posteriores. Si queréis que repasemos alguna otra materia, os invito a ponérnosla. Y nada, y los próximos días la repasaremos. También os invito a la suscripción, ya sabéis, voy a ser muy pesada con eso, pero es que nos hace mucha ilusión. Y nada más, que gracias a todos por estar ahí, gracias por escucharnos y cuidaros mucho, ¿vale? Y seguir en la lucha y mucho cuidado los que volvéis ahora a las empresas. Siempre os lo digo, pero que os protejan, ¿vale? Que sea una protección efectiva del bicho este que tenemos por ahí. Si no, plantaros. Venga, hasta mañana. Bueno, mañana os dejo con mis compis y yo hasta que vuelva. Venga, resuelvo esa y nos vamos. SL, espero que no sea así limitada. Estamos negociando un ERTE según la empresa por causas productivas, pero achacan a una baja de pedidos y venta que entonces... Leo otra vez. Estamos negociando un ERTE según la empresa por causas productivas, pero achacan, imagino que achacan la esta, a una baja de pedidos y venta, que entonces también sería por causas económicas. Le hemos pedido la memoria económica y se niega a darla. Vale. Te explico. Si es por causas productivas, ya entramos a eso. Si es por causas productivas, tendrá que ser la causa realmente productiva. Si no está fácil, la causa no es la que alegan, luego no nos vale el ERTE, ¿vale? Sería fácil impugnarlo. Si es por causas económicas, tendríamos que ver que sí existe la causa económica. En cualquier caso, en la mesa de negociaciones lo que os tienen que aportar es toda la información necesaria para conocer la causa, todas las memorias económicas, absolutamente todo, ¿vale? Hay una serie de documentación que cuando hicimos el repaso
de cómo se hace un ERTE y cómo se hace un ERE, os lo establecimos, estará en la web si no me equivoco. Si no, pues otro día repasamos ERES y ERTES, ¿vale? En cómo se hacen esos procesos. Pero bueno, hay una información básica que os tienen que dar y luego toda la que vosotros pidáis para complementar. Y no se pueden negar a darla, ¿vale? Están viciando esa negociación y eso será más o menos fácil de impugnar, pero os invito a impugnar, ¿vale? Y venga, lo dejamos aquí. Si hubiera más dudas, las resolvemos el próximo día, porque Agus no aparece, se lo ha comido la tierra. Y bueno, espero haberos resuelto todo y a punto el poder hacer un repaso sobre los procedimientos si queréis, ¿vale? Dejarlo escrito, lo recibimos y sobre lo que queráis repasar los próximos días lo hacemos. Muchas gracias por estar ahí. Agur.